Continuando con el tema expresión gráfica arquitectónica, en esta charla desarrollaremos y aplicaremos algunas técnicas similares a las que podrías utilizar en tu propia representación. Podríamos sintetizar a partir de esta imagen a la luz agua como un prisma blanco de aristas marcadas, filosas y puras que levitan el verde circundante. En esta frase se pueden resumir aquellas variables que anteriormente enumerábamos, que hacen y caracterizan al ser de la obra de arquitectura, la relación con su entorno, su definición espacial material y el uso que se hace de ella. En este caso, nos detendremos en tres elementos: la vegetación, la figura humana, los materiales o la materialidad propia de la arquitectura. Comencemos por la vegetación. Como sabemos, es un elemento orgánico cuya definición formal también lo es decir, está compuesto por trazos irregulares propios de los elementos componentes, un tronco del cual emerge una estructura de ramas y una copa compuesta por una sumatoria de hojas. En un principio, podríamos sintetizar estos dos elementos en figuras geométricas básicas que nos permitirán su construcción gráfica. Un tronco y ramas sintetizadas en trazos quebrados que se afinan a medida que se alejan del tronco principal. Una copa, circunscripta en este caso en una circunferencia, tanto en vista como en planta. A partir de ella, una línea quebrada sintetiza la forma irregular que tiene la copa a partir de entenderla circunscripta en esa circunferencia inicial. Pero sabemos que existen diferentes especies arbóreas, que dan como resultado una infinita cantidad de tamaños y formas. De todas estas especies, existirá la posibilidad de realizar una síntesis en figuras geométricas básicas, compuestas, complejas o irregulares, que serán la minimización de su estructura y forma de cada uno de ellos. Existen especies de copas esféricas, esféricas aplanadas en su parte inferior, de copas cónicas o conoides, ovoides u ovaladas, de copa ojival en forma de abanico o de copa compuesta por varias formas, o incluso de copas de geometría irregular, entre las muchas que podríamos enumerar de las especies que conocemos. Existe además, en cada especie, una relación de proporciones entre el desarrollo del tronco y el tamaño de la copa. Esa síntesis geométrica, que puede ser realizada suavemente con un lápiz, será la base para poder dibujarlos. Utilizando una serie de trazos irregulares, se genera una línea quebrada que intenta emular cómo se compone esa copa, más o menos tupida, de follaje llovido, puntiagudo o anguloso, de crecimiento vertical o horizontal. Es decir, que ese trazo modelado dará la expresión de la especie a la cual uno hace referencia. Cada especie además tiene su tamaño propio. Aquí se representa de manera comparativa. La figura humana terminará de definir esta relación. Detengámonos en el estudio particular de dos especies, una de base geométrica esférica y otra de base cónica o conoide, una típicamente de copa alta y otra de copa baja. En una de ellas, la estructura de tronco principal y ramificaciones se afinan a medida que se desarrollan ascendentemente, mientras que en la otra especie posee una estructura de tronco central y ramificaciones prácticamente horizontales. La figura humana aparece como dato de escala comparativa. Una línea continua, quebrada, libre, realizada con elementos de dibujo como bolígrafos o microfibras, definirá el grosor del tronco, algunas ramas y el follaje de cada una de esas especies. Elemento cuya definición, además, dependerá del grado de detalle que resulte de la escala a representar o de la cercanía o lejanía de cada elemento en la imagen. La línea quebrada será resultado de movimientos continuos y libres, impulsivos, por momentos erráticos, pero circunscriptos a la aproximación de la figura geométrica inicial de base. A partir de esta forma ya definida, la incorporación de grafismo podrá aportar expresión y valor, pudiendo intencionar además características propias de la especie, como por ejemplo, en el caso del árbol conoide de follaje de crecimiento horizontal, el sistema de grafismo alude a esto. En este caso, se optó por grafismo de trazos paralelos equidistantes realizados con instrumental de dibujo. Con ese mismo instrumental se puede realizar la incorporación de un segundo grafismo, más próximo o intercalado al anterior, para emular la conformación tridimensional del elemento. En el caso de la especie esférica, genera una superficie de sombra en la parte inferior, intuyendo que por la incidencia de la luz atmosférica, siempre esa parte se encontrará en sombra propia. En el caso de la conífera, se utiliza para remarcar la forma cilíndrica usada. Como hemos visto en anteriores charlas, las posibilidades de texturas y tramas de grafismo son infinitas. En este caso, con el grafismo que se utiliza para generar zonas de sombra dando mayor volumetría, se busca también emular las texturas generadas por las hojas.
Incluso se pueden combinar las dos expresiones de grafismo anteriores. Hasta ahora hemos utilizado el grafismo dentro de una forma, es decir, dentro de un contorno delimitado por un trazo, pero las texturas de grafismo pueden ser figuras sin contorno lineal. Esto nos puede permitir generar diversos planos de alejamiento y por ende de detalles en nuestra representación. Incluso apelar a otros recursos expresivos para lograr el mismo efecto. O apelar a distintas especies arbóreas que hemos estudiado. Similar a lo estudiado en vista, sucede en la representación de la vegetación en planta. Una base de síntesis geométrica realizada suavemente en el lápiz, que luego es remarcada con otros elementos de dibujo para definir su forma acabada, emulando con esa línea también el sentido de crecimiento y forma del follaje de cada especie. Sobre los mismos contornos se podrá incorporar el grafismo como herramienta expresiva, tal cual lo hacíamos en las vistas. Veamos ahora algunas de las posibles aplicaciones de lo que ya hemos visto. Comencemos por una de las proyecciones de esta vivienda dentro del sistema diédrico, una vista. Realizamos la base en lápiz suavemente. Allí definimos con instrumental de trazado y medición la forma de la arquitectura, los elementos que la componen y con una línea más libre, de forma orgánica, la masa arbórea que se encuentra por detrás de ella, como un telón verde. Ahora podemos remarcar y reforzar los elementos que componen la fachada, utilizando distintos grosores de trazos según su alejamiento. A partir de la construcción que hemos visto anteriormente, se plantea un árbol en primer plano y otro por detrás del volumen de la vivienda. Su ubicación no es arbitraria, genera un tercer plano de profundidad. Con el mismo grafismo utilizado en estos dos árboles, sin línea de contorno, se define un último plano, es decir, un cuarto plano de profundidad. Ese telón verde como una masa continua que recorta, potencia y hace aún más protagonista a la forma de la arquitectura, realzada por su valor blanco. Para generar una familia gráfica de las distintas proyecciones de esta vivienda, dando una lectura uniforme a la información, en planta-sección se utilizan los mismos recursos expresivos anteriores. En este caso, además, se pone de manifiesto la relación de la planta alta de la vivienda con el borde circundante, y puede entenderse los distintos planos de profundidad buscados en las vistas, a partir de la exposición de los elementos en esta planta. Continuemos con el segundo tema que estamos estudiando, en este caso la figura humana. La arquitectura es concebida para ser apropiada por el usuario. Está pensada en relación a su escala, y es el mismo usuario, en la representación, quien además termina de definir las relaciones métricas de ella, alturas, largos y anchos. Desde la antigüedad, pasando por las investigaciones antropométricas científicas del Renacimiento hasta llegar al propio Le Corbusier, las proporciones matemáticas y geométricas dentro del cuerpo humano fueron siempre tema de estudio e investigación. Para representar la figura humana dentro de nuestros dibujos, podemos sintetizar estas proporciones entendiendo a la altura total del cuerpo humano dividida en 8 partes iguales, tomando como promedio de altura universal 1,70 m. Esta proporción de 8 octavos, donde uno de ellos es el cráneo, nos permitirá encontrar el resto de las relaciones geométricas y proporcionales dentro de la figura humana. La altura de la pelvis en la parte media, el largo de las extremidades, ubicación de articulaciones de codos y rodillas, anchos de hombros, hasta incluso llegar a encontrar proporciones dentro del propio rostro y la altura de este respecto a los hombros. Como decíamos hace un momento, la arquitectura y sus espacios están pensados en relación a estas medidas y proporciones del cuerpo humano, como lo sintetiza Le Corbusier en el desarrollo del modulor, donde muestra actitudes de uso frente al espacio y cómo ellas mantienen una relación métrica y proporcional con las posiciones de uso que adopta el cuerpo humano. Es decir, que la figura humana no solo se incorpora como un elemento de relación escalar en la representación, sino que también se lo hace para intencionar el uso que se hace o se espera del espacio, y genera focos visuales dentro del dibujo, acentuando estos espacios. Por ejemplo, completando nuestro dibujo de la Birzahua, una persona se aproxima a ella atravesando el prado verde, desde la izquierda. Otra persona deambula por el semicubierto generado por la planta libre, mientras otras dos personas conversan en el mismo espacio. Otra persona aparece en la cubierta como idea de terraza-jardín accesible. Ese despegue del volumen blanco del cual hablábamos
podríamos reforzando aplicando un grafismo vertical que apela a la materialización de la planta inferior, una forma curva compuesta por vidrios facetados verdes que buscan fundirse en el verde posterior, potenciando ese efecto de flotar que parece tener el volumen blanco en la fotografía. Otro grafismo de trazos horizontales oscurece las aberturas lineales, remarcando la ventana corrida de la cual hace referencia Le Corbusier en sus 5 puntos. Queda así acabada la representación de la expresión del objeto arquitectónico que hemos elegido para este caso. Pero por último nos queda analizar un tema más, los materiales o la materialidad de la arquitectura. La bisagra se muestra blanca, no expresa descarnadamente su materialización, pero evidentemente posee una materialidad, una que permite esa definición lisa, angular, plana y perfectamente regular. Es acorde a la etapa inicial de Le Corbusier dentro del movimiento moderno y la universalización de la nueva arquitectura como elemento capaz de existir en cualquier contexto. Luego, el propio Le Corbusier entiende que el contexto debe estar presente en la obra, que el material tiene un valor en sí mismo y debe expresarse expuesto tal cual es, y que el lenguaje de la obra es el material trabajado en bruto, como se ve en estas dos obras, donde la piedra, el ladrillo, el hormigón y la madera se exponen auténticamente. Esa expresión de la piedra dependerá de la escala a cual se represente. Posiblemente, en escalas pequeñas, los recursos expresivos y el grafismo apelen a emular la textura rugosa e irregular del material, tanto en planta como en vista o en las secciones. Mientras que en otras escalas, permitan y precisen además la representación de cada piedra constitutiva de ese elemento conformado por la sumatoria de una y otras. Incluso, pudiendo definir las diversas formas de cada una de ellas puede tener, ovaladas, rectificadas, poder representar diversos tamaños y posiciones, tanto en planta como en vista, así como también en las secciones. Si bien se trata de un elemento de forma orgánica, aunque posible de rectificarse, existe por detrás una geometría guía que ordena los elementos y que nos permitirá construir gráficamente la expresión de este material, hasta llegar a escalas donde esto adquiere aún mayor rigor de definición. En el caso de los mampuestos de ladrillo visto, sucede algo similar como sucede con la piedra, ya que la conformación del elemento material está dado por la sumatoria de piezas, en este caso de tamaños y formas similares entre pieza y pieza. En las escalas inferiores, nuevamente, se apelará al grafismo para transmitir la textura generada por el propio material, pudiendo, en escalas superiores, ya definir pieza por pieza, distintos tamaños de ellas e incluso distintas disposiciones de trabas, hasta escalas que permitan y precisen definir no solo a la pieza en sí, sino también el espacio o junta del material que las adhiere una con otras. En estos casos, la base geométrica, que nos sirve como guía para la construcción gráfica, está dada por la propia medida de la pieza del mampuesto. En el caso del hormigón, su representación dependerá de la textura del molde de encofrado que se utilice para su construcción. Este le dará su definitiva expresión material. Esto se traducirá en el detalle que pueda darse en las diversas escalas de esta expresión y textura. Al momento de la construcción en madera, su expresión material y gráfica dependerá de los elementos utilizados para su conformación, listones, tablas o tableros. Suponiendo un sistema de tablas, en las escalas pequeñas nuevamente se apelará a la síntesis que puede generar la sumatoria de cada tabla, grafismo cuya separación será del tamaño real de la tabla, y su sentido será el de disposición en el cual cada una de ellas se ubica, de manera vertical, horizontal u otras. En escalas superiores se podría ya dejar expresado además el ancho de cada tabla, pero también el largo de cada pieza, representando además su manera de colocación, ya sea de forma trabada o de forma lineal, tanto en vertical como en horizontal, hasta llegar a escalas que permitan la representación de la textura propia de cada tabla, apelando a un grafismo de líneas quebradas que emulan y sintetizan los dibujos de sus vetas. En esta charla hemos resumido algunos temas que hacen a la expresión de la arquitectura. Existen obviamente otros y muchos más. Por eso, esta muestra no es un glosario de soluciones ni recetas dadas,
sino que intenta ser un disparador para que cada uno de nosotros y ustedes encuentre su propia identidad gráfico-expresiva al momento de comunicar aquello que se piensa y se proyecta. Gracias por el tiempo que dedicaste a este video y éxitos en la práctica que vamos a comenzar.